las cosas se hacen de a poco. No. Nada instantáneo, Estamos nuevamente en vivo y ya estamos con Gustavo Balber, él es economista, forma parte de la Fundación Federalismo y Libertad, aparte es profesor titular en la Cátedra de Economía y Derecho. Sí. Perfecto, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien, buenos días. Un gusto. Un gusto estar aquí también. Bueno, Gustavo, ¿cuál sería el análisis del panorama económico actual donde por ahí los índices en la macroeconomía, en lo que serían los grandes valores, dan bien, pero todavía no se puede palpar en el bolsillo? Mira, lo que pasa es que hay varios elementos que Sí. considerar. En primer lugar, lo de la macroeconomía es en buena medida una precondición para que la economía funcione. Bien. Con los números de la macro. Inflación. Tasa de inflación, por ejemplo. Bien. Es necesario que haya estabilidad de precios para que haya mejora en el consumo, para que haya obra. Vos necesitas la estabilidad para que ocurra lo otro. Toma de créditos, por ejemplo. Exacto. Ahora, en la micro hay cosas que sí están mejorando. Ajá. Lo que pasa es que hay diferencias en sectores y diferencias en regiones. Ajá. Por ejemplo, yo en junio estuve en Santiago del Estero. Sí. Un amigo que hace trabajos de consultoría, de investigación, me decía que la actividad comercial en Santiago ya se estaba levantando. Acá en Tucumán seguíamos todavía por debajo. Claro, por ahí depende un poco a quién le estás preguntando, qué es lo que estás midiendo. En Tucumán tal vez la sensación sea otra, en Santiago sea otra, en Córdoba sea distinta. Entonces hay que tener un poco de cuidado ahí. Otro punto es también ver qué es lo que está ocurriendo con la vida real. Tomás salario real, el salario real está aumentando. Bien. Sí viene aumentando, el problema es la mayor capacidad de compra, ¿a dónde la destino? Y en general se le está destinando a pagar mayores tarifas de servicios públicos. Entonces quedamos en la misma. Claro, por ahora al menos. Por ahora, te da la sensación de que seguís igual o tal vez peor, porque tenés un bien que vos pagás notablemente más caro, sí, claro, y te hace perder cualquier cosa positiva que puedas evaluar. Sin en duda. el total, la cosa va mejorando, lo que pasa es que esa mejora no la destinás a mayor compra de alimento, a mayor compra de medicamento, a mayor gasto en diversión, lo estás destinando a pagar un servicio que antes estaba mal subsidiado. Entonces hay una mezcla ahí entre los datos y las sensaciones. Cuando hablamos de, por ejemplo, la inflación y la asociamos con el consumo, podemos decir que por la recesión también colabora con la inflación, corríjame usted que es el especialista, colabora con la merma de la inflación. Ahora la pregunta es, cuando se reactive el consumo, ¿qué va a pasar con la inflación? Bien, ahí hay dos cosas. Bien. En realidad, la recesión es una consecuencia de la lucha contra la inflación. Bien. No es un mecanismo para frenar la inflación. El mecanismo para frenar la inflación es frenar la emisión en exceso de dinero. Bien, eso produce recesión. Esa quita de dinero, del flujo de dinero, te va a provocar una recesión. Porque tenía sectores artificialmente inflados, a los que igual les iba a ir mal, como de hecho les estaba yendo mal. Entonces, se frena la emisión, se frena ese flujo, muchos negocios ven que pierden clientes. Ahora, ¿qué va a pasar cuando las cosas se recuperen? Va a depender de otro elemento fundamental, que es el crédito. Si la economía se recupera, si los precios bajan, si la gente pretende gastar más, sí. ¿Gastar más en qué si los negocios están cerrando? Bueno, ahí va a estar el punto. Si el crédito aumenta, cosa que viene ocurriendo de hace 4 meses, en términos reales hay aumento del crédito a las empresas. No estoy hablando del crédito al consumidor. Sí. Aumento de crédito a las empresas, según las estadísticas del Banco Central. En ese caso, si hay capacidad de respuesta de la empresa, no se regenera la inflación. Vamos de nuevo, se calmaron los precios, el poder de compra vos lo podés empezar a destinar a bienes de consumo. Sí, claro. Aumenta la toma de mano de obra, que en algunos sectores está ocurriendo, debería haber mayor demanda por bienes. ¿Cuáles bienes? Bien. Si las empresas han conseguido tomar crédito, van a poder responder y entonces no va a haber suba de precios. Si no, es buena la advertencia, es posible que tengas un repunte de precios. Claro que puede ocurrir. Claro, claro, entiendo. Y ahora con respecto a los índices macroeconómicos que se hablaba de, por ejemplo, las importaciones.
la política de Milei, hablan de abrir el mercado, de poder comerciar, tratados de libre comercio. ¿Cómo puede impactar eso tanto en la economía como en las empresas locales, que son las que se pueden llegar a resentir por esto? Ya, en ese sentido hay primero un aspecto bien global, después el detalle de la situación de hoy. Sí. El planteo global es que las economías no crecen cuando son economías cerradas. Bien. Punto. Y nosotros hemos vivido muy claramente la experiencia, un país proteccionista desde los años 30 o 40 del siglo XX, y así no fue. Fue en realidad desastroso para la productividad de la economía argentina. Sí, son productos nacionales, sí, pero de peor calidad y más caros que los importados. Entonces, ¿de qué me sirve? Para mí un ejemplo en un sector muy sensible, pero políticamente fuerte, es el caso textil. Vos tenés empresarios textiles de muy buen vivir, con obreros que ganan muy poco, haciendo ropa que los trabajadores pagan caro. ¿Para qué proteger una industria textil que implica que un obrero de la construcción, que un docente, que un taxista compren ropa cara cuando podrían comprar ropa barata en Paraguay, Chile o Bolivia? Sí, para proteger la industria nacional. ¿Cuál industria nacional si los obreros que hacen eso cobran miseria? Entonces, ahí hay que sacar un poco el verso que se hace políticamente. Claro, pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con esos obreros? Bien, ahí está el punto de cuándo entra la parte compleja. Sí. En primer lugar, casi el 80% de las importaciones son para que la industria funcione. Sí. Así que eso de que la industria argentina sufre cuando las importaciones avanzan es parcialmente mentira. Bien. Hay algunas que sí, otras que no. Si vos haces proteccionismo, muchas industrias argentinas caen. Las que compran maquinaria, las que compran bienes intermedios, las que compran insumos para la producción, el 80% de las importaciones abastecen a la industria nacional. Entonces, cuidado por ahí. El otro punto es, está bien, vamos a cerrar las textiles. ¿Qué hacemos con los obreros? Si vos tenés crédito blando, crédito barato, no blando, los obreros pueden ser absorbidos por pymes. Pero necesitas, primero, que el crédito barato exista. Segundo, que las trabas burocráticas para crear pymes sean pocas. Tercero, que los impuestos provinciales no te ahoguen como lo están haciendo. Cuarto, que valga la pena contratar trabajadores, cosa que con las leyes laborales actuales es complicado. Entonces, no es tan fácil como decir, yo desde lo teórico, lo mejor es una economía abierta. En la práctica, cuidado. Sí creo que lo mejor es la economía abierta, pero no podés abrir porque sí, bajo cualquier circunstancia. Bien. Si vos haces el trabajo de frenar la inflación, de facilitar el circuito de crédito, de hacer reforma laboral, de bajar los impuestos, te creo que uno se puede adaptar a la apertura. Si no lo haces así, en realidad tal vez empeores las cosas. Puede causar... Y sí, o sea, que va a haber empresas que cierren, seguro. Son empresas que hoy le están jugando en contra al consumidor en realidad. El problema es que a mí no me sirve que una empresa que atenta contra el consumidor cierre y no la reemplace otra. A mí me interesa que si cierra, haya nuevas empresas reemplazándolo. La última, Gustavo, con respecto a lo que esperamos ansiosamente todos. ¿Cuándo se van? Vos me dijiste, bueno, ya se están viendo los primeros brotes verdes, está bien. Pero ¿cuándo crees, o qué situación, o en qué periodo crees, que ya sé que es futurología, ¿no? Pero ¿cuándo crees que vamos a ver la situación un poco mejor? Mira, hay que esperar al año que viene. Sí. ¿En qué sentido? En primer lugar, son temas de sensaciones. Lo que te decía recién, el salario real está aumentando. Mi sensación es que no, porque al exceso, al mayor poder de compra lo destino a servicios. Y a nadie le gusta pagar cosas obligatorias. Sí, claro. Entonces, claro, yo sí prefiero gastar en lo que yo quiera, que sienta que tenga ganas. Cuando eso se pueda dar, voy a sentir que estoy bien. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando el ambiente general esté mejor. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Te digo, espera a mediados del año que viene. ¿Por qué? Primero, que se consolide un crecimiento económico. En todos estos meses lo que hubo fue la medición interanual de la actividad económica daba negativa. En el mes a mes la diferencia se iba achicando. Recién en la última medición la interanual dio positiva. Es una medición. Espera, yo quiero ver al menos 6 meses para decir si me alegro o no. Segundo punto, no sabemos qué diablo va a pasar con el precio del dólar. ¿Levantás el cepo, no levantás el cepo? Ese es otro tema también, ¿no? Tema muy delicado. ¿Un dólar atrasado tenemos? Está atrasado, pero no mucho. Bien. En realidad, con que el dólar oficial suba 8%, Bien. ya te quedas igual que en diciembre de 2015, que es un buen valor de referencia. Algunos economistas dicen que debería estar a 2.000. ¿Es exagerado? No, es una exageración.
es una exageración. En primer lugar, el verdadero poder real de compra, el verdadero tipo de cambio real depende de la productividad de la economía, no de la nominabilidad del dólar. Bien. De todas formas, si vamos a ver lo nominal del dólar, subile 8%, No 10%, no más. Pero aún así tenés que ver qué pasa. Si la economía mejora, van a aumentar las importaciones. Si las importaciones aumentan, te aumenta la demanda por dólares. Y las reservas del Banco Central todavía están débiles. Hasta que eso también no te traiga tranquilidad, no es para que uno tenga la sensación de que las cosas van bien. A lo mejor hay más empleados, a lo mejor ves que tu empleo es más estable, a lo mejor ves que tu salario está mejor, pero lo ves al dólar bamboleando y todavía no estás tranquilo. Entonces, esperemos hasta junio del año que viene y veamos. Antes de diciembre, antes del fin del ciclo del programa y del año también, vamos a charlar de vuelta, si puede. Dale, no hay problema. Un gusto, Gustavo. Gracias. Así tuvimos entonces a Gustavo Valver en un análisis